Y no estamos ajenos a lo que nos está pasando, lo que está pasando en este mundo, ¿no? No estamos ajenos a lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Es complicado también prender la tele o prender la computadora y estar siempre viendo las noticias, ¿no? Lo que está pasando en nuestro país a través de las redes sociales o de la televisión o radio. Y nuestro corazón empieza a atemorizarse, ¿no? Hay muchas cosas que nos atemorizan. También vemos donde hay gente que está con poca esperanza y empieza a buscar sus cosas, empieza a buscar su futuro, su manera de pensar en personas que le brindan diferentes cosas, ¿no? Pensamos en astrólogos, en adivinos, videntes, en otras cosas o en otras religiones donde se le presenta una solución o les ofrece poder ver lo que va a acontecer en un futuro. Vemos a esas personas inquietas, personas que están con un corazón atemorizado, con un corazón que continuamente quiere saber lo que va a pasar en un futuro, lo que va a pasar de su vida. Y estamos viviendo lo mismo que ellos, ¿no? Los cristianos, aquellos que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, los hijos de Dios, estamos viviendo lo mismo que está viviendo este mundo, ¿no? No estamos ajenos, como decía. Pero estamos diferenciados porque tenemos una esperanza viva, una esperanza que muy pronto llegará. En la palabra de Dios siempre nos dice que muy pronto volverá, Jesucristo volverá por nosotros. Y yo ponía como título de este mensaje, vivir nuestro día como si fuera el último. Vivir nuestro día como si fuera el último. Y a veces cuesta pensar que puede ser el último día. Muy pocas veces nos ponemos a pensar que puede ser nuestro último día. Pero en sí puede ser nuestro último día. Y los invito a poder vivir de esta manera. Y la palabra de Dios nos invita a vivir de esta manera, a vivir como si fuera el último día. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a los otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de este tiempo y fecha, porque ya saben que el día del Señor llegará como el ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrán de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos en alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros, que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Por eso anímense y edifíquense unos a los otros tal como lo vienen haciendo. Hermanos, no pedimos que sean considerados con los que... Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes
y a los que guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima, ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz uno con los otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, pues esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien a las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que nos llama es fiel y así lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos a los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y este capítulo que pudimos leer nos invita a poder vivir el día como si fuera el último. Nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de ese arrebato que va a tener con su pueblo, de esa venida que va a venir, que va a estar haciendo nuestro Señor a buscar a los suyos. Y dice en 2 Corintios, los invito a que estén buscando en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por lo consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que el que vive ya no viva para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Ese amor de Jesucristo, ese amor que tanto nos buscó, nos halló y nos rescató, dice la palabra de Dios que nos constriñe, ¿no? Nos impulsa a seguir con Él. Nos impulsa a una acción, a tener una acción. Ese amor nos impulsa a tener una acción, a vivir para Él. Dice, allí encontramos en Filipenses que si vivimos, aunque muéramos o aunque estemos vivos, vivamos para Cristo. Y sin duda, el encontrarnos con esa realidad que tenemos los cristianos de vivir para Cristo nos lleva a un accionar. Ustedes saben que me topé con esta frase que decía, un día jugaste el último partido con tus amigos del barrio y no te diste cuenta. Yo creo que algunos de ustedes se han encontrado con esta frase también. Un día jugaste el último partido con tus amigos y no te diste cuenta. Y suena algo medio del pasado, de la infancia, de la juventud, o no sé, pero no es que yo haya dejado el fútbol, ¿no? Pero cuando me topé con esta realidad, me hizo pensar, ¿cuándo fue la última vez que jugué con mis amigos cuando era niño, cuando era joven o adolescente, en mi barrio? Y me di cuenta que era el último partido. Y no me acordaba, ¿no? Pero enseguida se me vino a la mente que hay realidades más, importantes, ¿no?, de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a algo, nos enfrentamos a que estuvimos frente a una persona y no sabíamos que era la última vez que nos íbamos a ver? O cuando tuvimos la única oportunidad de predicar el Evangelio a una persona y no sabíamos que era la última oportunidad que teníamos. La pudimos aprovechar, la pudimos hacer valer. Y enseguida también hace unos días atrás se me vino a la mente preparando esto, ¿cuándo fue la última reunión aquí en este salón que pudimos estar y no quisimos estar?
Y no pensábamos que era la última oportunidad que podíamos tener, ¿no? Después de que el gobierno nos dijo que no podíamos reunirnos nuevamente, hasta nuevo aviso, ¿no? Pero, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una reunión y que no sabía que era la última reunión que podías estar? ¿La pudiste disfrutar? ¿Pudiste pensar de que era la última antes que pasara todo esto? ¿La pudiste aprovechar? O más allá, tenía la oportunidad de estar y no quisiste estar. Y nos hace pensar en eso, ¿no? De aprovechar cada momento, cada día, vivir como si fuera el último, aprovecharlo. Y también se me vino a la mente de que muchas veces estamos con nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras esposas, y no aprovechamos los momentos, no disfrutamos esos momentos, porque creemos que van a durar todo por una eternidad, pero no es así, en algún momento se va a terminar. Pero lo que nos lleva a pensar estos versículos que estuvimos leyendo de Primera Tesalonicense era de estar despierto, de estar en un accionar, de poder esperar a nuestro Salvador Jesús, de esperar esa venida, que cuando Él venga no nos encuentre dormidos, no nos encuentre no haciendo nada para Él, estando siempre dispuesto a trabajar para Él. Esto pasa cuando uno está nervioso, se le terminan se les pierde los libros, ¿no? Pero qué lindo es poder pensar de que no nos encuentre dormidos, como decía ahí, ¿no? Dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca del tiempo y la fecha, ¿no? No es necesario saber cuándo viene el Señor Jesucristo, porque sabemos que Él viene pronto. Y como dice su palabra, como un cerrar y abrir de ojo, ¿no? Él va a venir como ladrón. Nadie espera a un ladrón cuando está en su casa o está fuera de ella, ¿no? Uno, por ejemplo, viene a este lugar, disfruta de la reunión y deja en tranquilidad su hogar y no espera a ningún ladrón. Lamentablemente pasa, pero nadie espera a un ladrón que llegue a su casa. Podemos ver muchos casos, ¿no? Ahí en los policiales donde se han encontrado ladrones en su casa, pero muchas veces no se los encuentra. Y así va a ser la venida del Señor. No vamos a esperarla. No vamos a poder saber el día y la hora que vamos a poder ver a nuestro Salvador. Pero sí tenemos la certeza que Él va a venir por nosotros. Y que no nos encuentre durmiendo, que nos encuentre en un accionar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, el amor de nuestro Salvador, el amor de Jesucristo nos lleva a vivir para Él. Un accionar para vivir para Él. Los aliento a que este 2021 podamos estar siempre dispuestos a trabajar para Él, a servirle. Luego nos encontramos con otras cosas que nos dice este capítulo, que el apóstol Pablo nos alienta a seguir. Vivamos el día junto a Jesús. Vivamos no solamente como si fuera el último día, no solamente esperando la venida del Señor Jesús, sino que vivamos junto a Jesús. Dice el versículo 9, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Si estamos vivos, tenemos que vivir junto a Jesús. Si estamos muertos, viviremos también con Jesús. Pero mientras estemos en la tierra, vivamos con Jesús. Edifiquémonos unos a los otros como lo vienen haciendo, como dice, ¿no? Y es lindo poder ver una iglesia que se edifica, que se mueve, que va creciendo. Podemos ver en el fondo nuevos salones, podemos ver la iglesia creciendo. Pero si los hermanos y los que estamos involucrados con las cosas nos quedáramos quietos, de nada serviría. Por eso tenemos que edificarnos unos a los otros. Que esta situación que estamos viviendo no nos estorbe para seguir sirviendo al Señor.
que inclusive nos aliente a seguir adelante. Dice, y ahí una de las formas que podemos vivir junto a Jesús es, como dice ahí, edificándonos unos a los otros. Pero también yendo a la palabra del Señor, ser guiados por su palabra, ser guiados por la Biblia, el día tras día. Y yo ponía también que vemos en Juan capítulo, se me fue, creo que era 15. Juan 15, que si no me equivoco, nos estuvo hablando Nelson acerca de la vid, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Somos la vid, somos los pámpanos. Me cuesta leer esta versión, algunos versículos, ¿no? Nosotros somos los pámpanos, ¿no? Y bueno, y el Señor es nuestra vid, ¿no? Nosotros somos los frutos de su amor, de todo lo que Él da. Tenemos que vivir para Él. Y si nos arrancan de nuestro Salvador, si nos arranca de su palabra, si nos arranca de vivir junto a Él, no vamos a servir. Somos como ese pámpano, como ese fruto cortado de su planta, y nada podremos hacer, no podremos dar más fruto. Por eso tenemos que vivir una vida junto a Jesús, con su palabra, guiados por su palabra. Y ahí, en el versículo 12, dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes, y los que guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con los otros. Y ahí nos empiezan a dar algunas instrucciones para vivir junto a Jesús, para vivir juntamente con nuestro Salvador. Y hay unas pautas que nos dice el apóstol Pablo para poder empezar a vivir. Y ahí vemos a personas que nos guían, que nos ayudan a crecer. A personas que Dios ha puesto en la iglesia, en su cuerpo, en su pueblo, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Podamos crecer también sabiamente, en el conocimiento de su palabra. Y ahí dice, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes, y con los que guían y amonestan en el Señor. Ténganlo en alta estima. No sobreestimado, sino en alta estima. Y qué lindo es poder saber que tenemos personas que nos conducen a la palabra de Dios. Personas que son muy estudiosas de la palabra del Señor, y no solamente eso, sino que con su ejemplo de vida y su ejemplo de estudio y de todo lo que hacen para el Señor, nos ayudan a crecer. Y lo tenemos que amar, lo tenemos que estimarlos, ¿no? Lo tenemos que ayudar. Y sin duda que este tiempo también, yo una de las cosas que vi en este tiempo donde estamos un poco separados, pero seguimos recibiendo de las enseñanzas de estas personas, ¿no? Hablamos de los ancianos, hablamos de los colaboradores, hablamos de hermanos que están al servicio del Señor en esta iglesia y que nos comparten. Incluyo también a las hermanas, ¿no? Incluyo a las hermanas que también están entregando la palabra del Señor a su pueblo. Somos bendecidos, somos alimentados por su palabra. Y qué lindo poder tener presente estas cosas. Vi que como que lo estamos exprimiendo, ¿no? Estamos exprimiendo su conocimiento, estamos exprimiendo su tiempo, estamos exprimiendo tantas cosas, recibiendo los devocionales cada día, poder ver mensajes en las redes sociales, en la radio y también en algunas reuniones ahí por Zoom o en otras clases de redes sociales, ¿no?
y como que lo estamos exprimiendo, ¿no? Y qué lindo poder recibir la palabra del Señor de esa forma también. Eso nos habla de que tenemos hermanos que nos llevan a la verdad, que nos llevan a la palabra con sabiduría. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que tenemos que cuidarlos, que tenemos que estimarlos, ¿no? Tenerlos en alta estima. Pero también vemos que también le dice a Timoteo, le pide a Timoteo que también haga esto, ¿no? Que también pueda cuidar que se me fue acá. 1 Timoteo 5, 17. Le dice Pablo a Timoteo, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le ponga bozal al buey mientras esté trillando. El trabajo merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra con un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Y acá Pablo es bien claro, ¿no? Dice que tiene que ser de buen honor, de tener su honor a los ancianos, a las personas que están frente a la congregación, enseñando, predicando y enseñando de su palabra. Y ahí nos da un ejemplo, ¿no? El trabajador merece que se le pague su salario. Y a veces no hablamos solamente monetariamente, hablamos de agradecerle. Ser agradecido es parte de la condición de un cristiano, ser agradecido por las cosas que recibe. Y a veces nos toca esto, ¿no? Y también cuidarlo. Cuando escuchamos que se le habla mal de él o que alguien está en contra de lo que él nos está enseñando o nos quiere decir o está haciendo, a veces el enemigo juega con estas cosas, ¿no? Y a veces es parte de nosotros defender a aquellas personas que están en este trabajo. Y vuelvo a repetir, no solamente a los ancianos, no solamente a los que están frente al púlpito, sino a los hermanos que vemos que están trabajando arduamente, como dice su palabra, entre ustedes, los que guían y amonestan en el Señor. Y gracias a Dios en esta iglesia tenemos hermanos que nos guían, que nos amonestan, que nos dicen cómo seguir. Dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles, sean pacientes con todos, asegúrense que nadie pague mal por mal. Y después en el 16 dice, estén siempre alegres. Y estar alegre y gozoso, como dice en otra versión, es parte de vivir junto a Jesús, de mostrar a los demás que vivimos con Jesús. Y a veces tenemos que vivir de esta forma, ¿no? Gozoso. Demostrar el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y depende de nosotros de demostrar ese gozo. A veces el gozo no depende de las circunstancias que estemos viviendo. Hoy podemos estar viviendo una circunstancia media complicada, pero no depende de que nuestro gozo siempre tiene que estar. Demostrar a los demás que a pesar de las cosas que pueda pasar en nuestra vida, el Señor está con nosotros y nos ayuda. Y eso va en que tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser amables, considerados, atentos, disfrutando de cada momento. Eso es parte del cristiano, eso es parte del Hijo de Dios. Ten gozoso. Ore sin cesar. Orar sin cesar es la parte vital de nuestra vida con Jesucristo. Sin la oración, nuestra vida con Jesús no tiene su eficacia. No tenemos esa comunión. Es difícil convivir con una persona sin tener ese diálogo. Yo no podría vivir con Noelia y que nuestra familia pudiera
ir por un buen rumbo si no tengo diálogo con ella. No puedo vivir con mis hijos si no hay diálogo entre ellos y yo, ¿no? Igualmente ustedes, cada uno tiene que tener su momento de oración. Dice orar sin cesar. Y a veces no es necesario estar encerrados o estar en un lugar que haya poco ruido, que estemos en silencio, sino que a veces con oraciones cortas, en donde estemos, Él nos escucha y podemos tener esa comunión con Él. Y para avanzar, dice que tenemos da gracias, orá sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y agradecer a Dios también es parte de nuestra vida con Jesús. Ser parte del agradecimiento a Dios por las situaciones. Y esa es la voluntad de nuestro Padre. La situación que vos estás viviendo en este momento es porque Dios lo permite, por la voluntad de nuestro Dios. A veces son situaciones que la buscamos, ¿no? Situaciones difíciles que la buscamos nosotros. Pero también hay momentos que Dios permite que pasen cosas que estamos viviendo. Y es porque Dios tiene preparado muchas cosas. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Y nos habla de separarnos de lo malo, ¿no? Separar de aquellas cosas que nos perjudican, aquellas cosas que no nos ayudan a vivir junto a Jesús, aquellas cosas que nos perjudican nuestra vida diaria y nos llevan a hacer las cosas que están mal delante de Dios. Nos tenemos que separar de eso, tenemos que vivir una vida consagrada a Dios. No apagar el espíritu significa no andar en pecado. Vivir junto con Jesús. Y ahí en Gálatas 5 también vemos las cosas que perjudican al Espíritu Santo, que llevan a apagar al Espíritu Santo. Pero también encontramos aquellas cosas que ayudan que el Espíritu Santo sea ferviente en nuestra vida, ¿no? Que el Espíritu Santo viva en nuestra vida. Y por último, el apóstol pide que Dios mismo nos prepare para la venida de nuestro Salvador. Vemos los últimos versículos donde dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que nos llama es fiel y que así lo hará. Y así nos prepara a nuestro Salvador, con una vida santificada, una vida que nos lleva a tener una vida sin pecado. Que cada vez que le erramos, cada vez que pecamos, podemos saber que tenemos un abogado frente a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero que nos lleva a la santificación, que nos lleva a ser santos para la venida, para recibirlo en gloria, para recibirlo cuando Él nos venga a buscar. Y así tiene que ser la vida del cristiano. Dijimos como conclusión, que vivir nuestro día como si fuera el último. Nuestro día debemos de vivirlo esperando a nuestro Señor, su pronta venida, su llegada. Que aunque no sepamos la hora y la fecha, nos encuentre en acción, caminando para Él, teniendo acciones para Él. Disfrutar de cada momento, de poder vivir en paz con todos. Y eso es otra cosa que me estaba olvidando, vivir en paz con todos. La palabra del Señor también nos ayuda a vivir en paz con todos. Dice allí, vivir en paz con todos. Vemos en Romanos 14, lo repito porque lo vuelvo un poco para atrás porque es importante. Dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Romanos 14, 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Dijimos que vivir nuestro día junto a Dios, guiado por la palabra de Dios, honrando a las personas que nos ayudan a crecer y a caminar con Jesús. También en andar en paz con todos, ¿no? Lo que leímos recién, de poder vivir
una vida en paz con todo. Para todo lo que podamos hacer para la edificación mutua y estar en paz con todo, lo tenemos que llevar a cabo. Ser santificado por completo. Estar gozoso, orar sin cesar, apartarnos del mal. Y la promesa de nuestro Dios, que nos va a santificar por completo. Nos va a conservar con el espíritu, el alma y cuerpo para la pronta venida de nuestro Salvador y Señor Jesús. Así que podamos vivir esta vida, este año, de esta forma, ¿no? Vivir como si fuera el último día. Vivir esperando la venida de nuestro Salvador. Que Dios nos acompañe y bendiga su palabra.